Hermanos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente y gracias a Dios por esta oportunidad de poder estudiar juntos en estas palabras de aliento. En esta ocasión vamos a estudiar una promesa más y la promesa que vamos a analizar en esta ocasión es la promesa de Dios para nuestra vida, la promesa de vida nueva. La promesa de vida nueva. Tenemos dos textos base, aunque vamos a citar muchas otras partes de la Biblia, pero tenemos dos textos base por si quieren ir ahí y tener presente estos versículos. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Una cita muy conocida. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que si estamos en Cristo, o más bien los que estamos en Cristo, dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego en Efesios capítulo 2, Efesios 2, que esa es nuestra segunda cita, Efesios 2, 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la cita anterior dice que somos nuevas criaturas si estamos en Cristo. Es decir, si somos creyentes verdaderos en Cristo Jesús, si hemos depositado nuestra fe en Él, si somos cristianos, nuevas criaturas nos hace el Señor. Ahí está una de las afirmaciones sobre la promesa de vida nueva. Y también aquí nos habla en el versículo 10, en Efesios 2, 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan del Señor, podemos decir, en el corazón del Señor está el anhelo de que andemos tú y yo en esas buenas obras que Dios muchos siglos, muchos años atrás preparó, ideó, imaginó que andaríamos en ellas. Promesa de vida nueva. La Biblia, hermanos, nos narra desde sus primeros capítulos, es decir, desde Génesis 1, 2, 3, que el Señor creó todo lo que vemos el día de hoy y a nosotros mismos. Génesis 1 y 2 en especial, Dios hizo su creación agradable y ahí se nos narra. Una creación perfecta, podemos decir, y hasta bonita. Dice en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, facilito de encontrar, ¿verdad? La primera página, arrancando la Biblia. Génesis 1, y dice en el versículo 21 hasta el final, comienza ese versículo diciendo: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y termina diciendo: y vio Dios que era bueno. Una frase que se repite varias veces. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué? Su creación. En Génesis 3, inmediatamente podemos decir, se nos narra lamentablemente la caída del hombre. Adán y Eva pecaron e introdujeron la maldad al mundo. Miren cómo lo narra o cómo lo menciona en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, vamos allá. Dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que hizo Adán simplemente manifestó o exhibió lo que estaba dentro del hombre de manera genérica.
dentro o en la naturaleza de la humanidad, nuestra naturaleza. Él simplemente fue nuestro representante, de manera que si yo hubiera estado ahí, si tú hubieras sido Adán y hubieras estado ahí, la misma historia se habría escrito. Por tanto, dice el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Esta es la razón por la que la humanidad está perdida y sin esperanza de salir avante, de salir adelante. La naturaleza del hombre es el mal. Miren allí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 3, Romanos 3, versículo 10, dice así como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, etc. No hay, dice, justo ni aún uno, ni siquiera los que nos decimos creyentes verdaderos, justos delante del Señor. Ni siquiera nosotros podríamos decir que no entramos en esta descripción. También es a nosotros a quien se hace alusión en esta frase: no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque somos justos, pero en Cristo. No por nuestros méritos, no por mí, no por ti, no porque seamos buenos, sino por la gracia del Señor. En Cristo, Dios nos ve como si fuéramos justos. Pero esto aplica para todos. No hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. En Eclesiastés 7:29 también multicitado este versículo. Dice que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos, y lo podemos decir nosotros, buscamos apropiándonoslo o aplicándonoslo. Buscamos muchas perversiones. En Génesis capítulo 6 también se menciona en los primeros capítulos. Ya vimos en Génesis 3, ahí está la introducción del pecado en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12. Y en Génesis 6 dice en el versículo 5, bueno, dice en el 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, solo quiero resaltar esa frase, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, ¿por qué menciono este pasaje? Porque es el principio, es una manera de decir cuando la humanidad comenzó a crecer, cuando la humanidad estaba en sus inicios, y brincamos al 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué interesante, qué triste, qué lamentable. Dice también, por último, en Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, miren, es importante esta cita del 18 en adelante, Romanos 1, 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Seguimos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira la naturaleza del hombre, nuestra propia naturaleza. ¿Cómo es que la Biblia la exhibe? No se exhibe. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué manera de hablar? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la descripción o el resumen de toda civilización en la historia del hombre. Esta es la historia del hombre en resumen. Es a esto a lo que llegamos siempre, una y otra vez.
a través de estos miles de años que llevamos aquí. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren qué penoso es leer este pasaje, qué vergonzoso lo que se exhibe, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En una connotación sexual está esto. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquí está la definición o la descripción del homosexualismo, del lesbianismo, una perversión que desde siempre ha estado en la humanidad, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué manera tan interesante de llamarle al homosexualismo, es un extravío, qué manera tan clara de describirlo. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto es actual totalmente. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Aquel que no se puede aplacar o templar es muy severo e inflexible. Eso es implacable, por si quieres tomar nota. Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas que acaba de describir, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo pregunto hasta este punto, una pregunta para reflexionar, para que quede ahí en nuestra mente, en el aire. ¿Será que necesitamos una renovación? ¿Será que necesitamos la humanidad ser regenerados? La respuesta es sí. Sí, a manera de clamor, de súplica. Sí necesitamos la promesa de vida nueva. Es urgente. Nuestra naturaleza caída nos lleva cada vez más lejos del Señor. O sea, de manera natural vamos alejándonos de Dios por nuestras decisiones, por nuestras pasiones, por nuestra carne, por el pésimo ejemplo que recibimos, por las malas decisiones que tomamos, por dejarnos llevar por nuestras emociones o por lo que los demás hacen. Cada vez nos alejamos y nos alejaremos más de Dios, cada vez más, cada vez más. Necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Un resumen bíblico nos puede decir esto. El hombre está, mira esta lista, muerto y necesita vida. Esto es un resumen bíblico, es lo que la Biblia enseña. El hombre está perdido y necesita ser hallado. Está extraviado. El hombre está enemistado con Dios por sus decisiones, por su corazón, por su necedad. Está enemistado con Dios y necesita reconciliarse con Él. El hombre está en condenación eterna, descender al infierno después de morir. Está en condenación y necesita ser salvo, necesita un Salvador. Está ciego y necesita recibir la vista para no tropezar. El mundo tiene libre albedrío, es decir, libertad de elección. Cada uno de nosotros tenemos esto, dado por Dios, libre albedrío. Esto nos lo dio el Señor. El hombre en general puede probar si quiere, puede probar con la religión, puede probar con las buenas obras, a ver si le funciona, puede probar con las buenas intenciones y hasta con la suerte, a ver si le funciona, a ver si puede salir adelante, si puede cambiar esta naturaleza, si puede regenerarse. Pero el Señor en su palabra nos hace una promesa de vida nueva. No es inefectivo, no es un volado, no es una prueba, es real. En otras palabras, Dios, quien nos creó, desde ahí
La lógica uno percibe que es sencilla. Quien nos creó nos puede volver a regenerar y hacernos, decíamos, segundo a los Corintios 5:17, nuevas criaturas. Él nos creó, nos puede dar una vida diferente, donde todos los errores que cometimos queden atrás. Tal vez no en el olvido, pero sí en lo más profundo del mar, como dice Miqueas 7:19. Que los que llegamos a Él para pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, dice Miqueas 7:19 que Él toma nuestras iniquidades y las arroja y las oculta en lo más profundo del mar. Cuando hablamos de vida nueva, entonces, no pensemos en la remodelación de una casa o en la restauración de un auto antiguo o viejo. En estos dos ejemplos, en un auto y en una casa, los cambios que se le hagan, por profundos que sean, en una remodelación, no irán más allá de la superficie, de lo que se ve. La vida nueva es más como si esa casa la demoliéramos. A eso no se le llama remodelación. Si tú tumbas los muros y la casa la tumbas totalmente hasta sus cimientos, a eso no le puedes llamar remodelación, sino es un cambio de casa. De la casa anterior ya no hay nada. Entonces la nueva edificación es eso, una nueva edificación. Bueno, pues así es. Ese ejemplo es más exacto, aunque solo es una ilustración, pero es más exacto lo que el Señor quiere hacer con nosotros al regenerarnos, al darnos una promesa de vida nueva. La vida nueva es más como si esa casa la demoliéramos y en ese terreno levantáramos otra nueva, moderna y mejor. De esto nos habla el nuevo nacimiento. En Juan 3, el Señor le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3, le dice así. Bueno, dice, desde el 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice en el 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, nuevamente, promesa de vida nueva, no puede ver el reino de Dios. De esto se trata el ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. El cambio es profundo, no superficial. Esto significa que si nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesucristo, por encima de cualquier creencia, de cualquier religión, de cualquier divinidad, como le quieras llamar, por encima de todo, entonces recibimos la salvación. Efesios 2 dice, nuestra otra cita, Efesios capítulo 2, dice que, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es don de Dios, es un regalo del Señor. Con esto viene la promesa de vida nueva. Hechos 20:21 nos aclara que es arrepentimiento y fe para ser salvos. Los dos requisitos, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, para llegar a Él y recibir la vida eterna. Y junto con ella, junto con la vida eterna, la promesa de una nueva vida. Esta vida nueva, hermanos, consiste en vivir una vida sin ataduras a ningún tipo de vicio, sin ataduras a ningún tipo de mal hábito, sin estar encadenado a nada. Se trata de pensar diferente, como Dios quiere que pensemos. Romanos capítulo 12, por favor, vamos ahí. Versículos 1 y 2, dice así, Romanos 12, así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el tipo de sacrificio que Dios nos pide. No es un sacrificio cruento o no es con derramamiento de sangre, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se trata de pensar diferente, de ofrecernos en sacrificio a Dios para no amoldarnos al mundo o para no meternos en los moldes del mundo, sino en los planes de Dios, o si lo quieres decir así, en el molde que Dios tiene preparado para ti y para mí. Esa es la nueva vida. No es adaptar o maquillar mi vida antigua, mi vida mundana o mi vida carnal, maquillándola un poquito al cristianismo o adaptándola un poco a la vida cristiana. Eso no es la vida nueva, sino ofrecernos en sacrificio. Cuando en aquel entonces, cuando se hacían los sacrificios de manera literal, cruentos, sacrificios con derramamiento de sangre, no humanos, sino de becerros, de corderos, de ovejas, de palomas. Cuando una familia completa llevaba un sacrificio para ofrecérselo al Señor, o el mismo sacerdote entregaba un cordero, un cordero delante del Señor, no lo ofrecía por partes, lo ofrecía completo. Es el mismo sacrificio. Por eso se hace alusión a esto en Romanos 12. Es la misma idea, simplemente sin el derramamiento de sangre. Ofrecernos todo con sacrificio. Por eso la palabra ahora es muy clara y gráfica también. Sacrificio. No podemos ofrecernos en sacrificio si nos damos de manera parcial. Eso no es un sacrificio. No podemos darnos en sacrificio sin que nos cueste. Eso no es un sacrificio. No podemos dar lo que nos sobre o lo que no nos guste. Nuevamente, eso no sería un sacrificio. Tenemos que vivir de manera distinta, ya no haciendo cosas que nos afectarán en el futuro, a nuestra salud o a nuestra familia. No cometamos el error, hermanos, de solo querer la vida nueva, la promesa de vida nueva, sin estar dispuestos a hacer cambios en nuestra forma de pensar, en nuestros hábitos y hasta en nuestras amistades. No cometamos el error como algunos de nosotros tal vez lo cometimos y algunos lo siguen cometiendo, de querer las bendiciones de Dios, pero no estar dispuestos a sacrificar, a ofrecerse ellos mismos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es un error, es una incongruencia. Démonos la oportunidad. No es darle la oportunidad a Dios. Cuando yo me ofrezco en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, al Señor, Dios no se hace más Dios. El Señor Todopoderoso no se hace más todopoderoso. Hasta es extraño decirlo así. Él no se hace más sabio, Él no se hace más santo. Él es Dios, dice la Biblia que es inmutable, es decir, que no cambia. No es más ni menos. Así como es, así ha sido siempre. Así es y así seguirá siendo. No hay variación en Él, no hay sombra de variación en Él, dice la Biblia. Démonos entonces nosotros, no a Él, a nosotros, la oportunidad que el Señor termine su obra en nosotros. Como dice Filipenses, el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seamos valientes en dejar lo que Él nos pide que dejemos, lo que Él pida. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Seamos valientes para rechazar los moldes del mundo y al mismo mundo. El Salmo 1, en los primeros versículos, dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores, que no andemos con los pecadores. Estemos dispuestos a dejar amistades, gente negativa si es necesario. Démonos la oportunidad de vivir, de disfrutar esa promesa que Dios tiene para nosotros de vida nueva. Porque puedo ser creyente, podemos ser creyentes verdaderos y no vivir o no estar disfrutando de la vida nueva. ¿Cómo es eso? Pues es extraño, es incongruente, es ilógico, es absurdo también, pero es real, es posible.
Puedo yo estar en el Señor y aún así estar atado a vicios, a malos hábitos, a un lenguaje equivocado, a una manera sucia de pensar, equivocada, torcida, corrupta. Puedo hacerlo. Pero eso me aleja cada vez más de la promesa de vida nueva. Así que, hermanos, esta es una realidad. Muchos creyentes verdaderos, podemos decir, no están disfrutando ni viviendo la vida nueva que Dios nos ha prometido. La promesa de vida nueva no viene a nosotros en contra de nuestra voluntad. Dios no nos obligará a vivir esa vida nueva. Está ahí, a nuestro alcance. Es nuestra posibilidad alcanzarlo. Está al alcance de nuestra voluntad. Sin embargo, Dios no nos va, déjame decirlo así, no nos va a enjaretar esa vida nueva en contra de nuestra voluntad. Dios ve nuestro corazón y sabe a qué Señor servimos. En el fondo de nuestro corazón, sabe si nuestro Señor en el corazón no es Él, sino es el trabajo. Él sabe que en nuestro corazón y en nuestra mente, mi Señor es la codicia, es la avaricia, es la envidia, es el rencor, o es mi trabajo, o es mi familia, o es mi vida, mi salud, mi aspecto. Él sabe a quién hemos convertido nuestro corazón en nuestro Señor y a quién servimos. Si estamos hablando en serio, al final cosecharemos. Él sabe si estamos hablando en serio. Y al final cosecharemos lo que hemos sembrado, como dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Miren, leámoslo por favor. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en Gálatas capítulo 5, allí mismo, en Gálatas capítulo 5, se nos narra un poco de las características, no es la única cita y no son las únicas características que describen la vida nueva que Dios planeó. Efesios 2:8 dice, buenas obras para que andemos en ellas. No es la única cita que describe estos rasgos o que da estas características de la vida nueva que según a los Corintios 5:17 hace alusión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es una de las que quiero resaltar. Y con esto estamos terminando. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas, 9 elementos que van describiendo la nueva vida, la vida nueva. 9 elementos. Nos da Gálatas 5:22 las características de la vida nueva, en parte. Hay muchas más características de esto que Dios planea darnos si nosotros lo permitimos, si no somos rebeldes a su palabra. Esto a su vez no viene a nuestra vida si no le damos prioridad a lo que Dios le da prioridad. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente prioridad. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta que no le demos prioridad al reino de Dios y a su justicia, hasta que no dejemos la rebeldía, hasta que no nos quebrantemos, hasta que no nos ofrezcamos en sacrificio, como dice Romanos 1:2, vivo, santo, agradable a Dios, no será sino hasta ese momento, hasta que nos quebrantemos y decidamos ofrecernos al Señor, no será sino hasta ese momento que comenzaremos a disfrutar de la vida nueva. Y el último texto que quiero compartirles, Colosenses 3:16, un texto que se relaciona con Gálatas 5:22. Es necesario analizarlo, estudiarlo, cuando uno quiere explicar el fruto del Espíritu Santo, porque esta es la manera de que tengamos o disfrutemos el fruto del Espíritu Santo y también la vida nueva, la
promesa de vida nueva. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero dice al principio que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en abundancia, abunde, esté en abundancia en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Colosenses 3:16 entonces nos recomienda que su palabra abunde en nosotros, de manera que no se pueda, que no haya dudas de cómo vamos a vivir. Que la palabra de Dios more en abundancia, de manera que no tengamos dudas de cómo vivir. Para esto necesitamos meternos en las Escrituras. No podemos disfrutar de la vida nueva o de la promesa de la vida nueva del Señor que el Señor nos da si desconocemos la palabra de Dios. Analízalo un segundo y verás que es incongruente. ¿Cómo poder disfrutar la vida nueva que el Señor nos da si desconocemos su bendita palabra? Vamos a cometer un sinnúmero de errores. Vamos a tener ideas equivocadas en nuestra mente. Llegaremos a conclusiones con buenas intenciones, pero equivocadas. Vamos a tomar decisiones también erradas. Y vamos a errar el camino una y otra vez. Y por supuesto no recibiremos la bendición de Dios, sino su disciplina, su corrección. La palabra de Dios, hermanos, entonces debe abundar en nosotros. Si no hacemos esto, entonces será emocional lo que estemos haciendo. Podemos entonces propiciar o provocar en nuestra vida que la palabra de Dios no abunde en nosotros, sino otro tipo de instrucción. Podemos hacer que las enseñanzas del mundo abunden en nosotros, o que solo resúmenes o extractos de la Biblia abunden en nosotros, o distintas doctrinas que abunden en nosotros, enseñanzas mundanas. Si permitimos eso, no podremos disfrutar de la promesa de vida nueva que el Señor tiene para nosotros. Como consejo final y práctico, te animo, y me animo también a mí, que ahondemos y nos metamos en las Escrituras, que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que entonces podamos disfrutar del fruto del Espíritu Santo y en general de la promesa de vida nueva, que es nuestro título, promesa de vida nueva. Que Dios nos dé la sabiduría, el valor, la fuerza para poder meternos en las Escrituras, ser honestos y tener la actitud de arrepentimiento para poder avanzar y que Dios obre en nosotros para que podamos disfrutar de esa vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención.